Esta clase de capacidad de apoyo en este tema, hemos dicho que nos interesa muchísimo y lo estamos repitiendo en cada clase para que no se nos escape ciertas definiciones. La presión bruta total a nivel de fundación con la letra Q y unas expresiones de esa misma carga como Q' y Q neta, efectiva y neta. Y al respecto, una vez más lo decimos, en un cierto edificio, a nivel de fundación se transmite una cierta carga y decimos la carga que se ha transmitido es la carga Q. Esa carga Q es la sumatoria de todas las fuerzas entre el área allá abajo. Esa es la presión bruta. Por supuesto, al haber un cierto nivel de agua en cualquier posición, marco ahí, por ejemplo, es solo un ejemplo, hay una presión de poros, entonces aparece un valor efectivo Q menos U. Y comparado con un valor Q' efectivo anterior, tengo yo una carga neta. Y esa es la carga que nosotros colocamos y en todo el capítulo 1 y 2 hemos aprendido a ver el efecto de esa carga en el suelo y sobre el asentamiento, qué asentamiento produce. Luego entró a este capítulo y he dicho ahora en especial esa carga Q, que es la sumatoria, mantengo esa carga Q, que es la sumatoria de fuerzas dividido entre el área. ¿Cómo voy a manejar? Y digo, hay una carga que me produce falla. Entonces ahí aparece una presión última con un subíndice U. Hay otra que es segura con S y hay otra admisible con A, pero es la carga bruta. Esa última produce falla, entonces aquí dibujamos un Q sub U total. Ese Q sub U puede expresarse como Q' U y puede además expresarse como QU neto, pero el resultado el que vemos, falla al corte. Hemos dicho cómo vamos a hacer para hallar la falla al corte. Si la carga es vertical, aparece de la teoría una cierta ecuación, depende de la resistencia, depende de la carga adyacente, depende de la geometría. Y así yo puedo llegar a unos métodos semiempíricos, Terzaghi, Kempton, Meyerhoff, Hansen y Bessich, y cada uno tiene su condición drenada, no drenada y sus parámetros. En Terzaghi, por ejemplo, se dice que la carga es superficial, no aparece ningún factor de profundidad, pero además de los N aparecen los valores de S. Y cálculo para drenado y no drenado. En Skempton aparece esta relación, en Meyerhoff lo propio, pero ya aquí aparece un S y un D. En Hansen lo propio, un S y un D, drenado y no drenado. Y calculado ese valor, ahora yo puedo ir a calcular la carga segura, es lo que estoy diciendo. ¿Cómo practicar eso? Hemos visto ya y pasado el ejemplo 3.1, el ejemplo 3.2, ¿no? Y entendiendo cómo calcular el Q sub U y el Q sub S, entendido cómo obtener ese valor y luego S. S depende de un factor de seguridad en cualquiera de las dos ecuaciones. Con relación a cómo hallar el factor de seguridad y cómo aplicar este caso sobre la carga bruta y este sobre la carga neta, y cómo calcular el Q sub U con carga vertical y el Q sub S. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta aquí nada más, sin entrar a asentamiento, más cosas. Solo eso, estamos en carga vertical. Ejemplos 1 y 2, más todo lo que ha venido después. ¿Tienen alguna pregunta?
Bien. Y luego hemos dicho, veamos qué efecto tiene esa carga que es segura. Entonces esa carga que es segura nos lleva a una carga segura neta, a un asentamiento, la comparamos con el tolerable y de eso calculamos el Q sub A. Ahí están los ejemplos 3.3 que ya los hemos visto en más detalle en la clase anterior, pero eran para hoy, el 3.4, el 3.5. Quizá tiene alguna pregunta sobre estos problemas, el 3.3, el 3.4 y el 3.5. Pueden hacer sus preguntas ahora. Inge, disculpe una pregunta. Para el 3.4, en la gráfica de el incremento de esfuerzos que ha sido calculado por Business, en la gráfica algo está, o sea, no me salen los mismos resultados, porque haciendo el cálculo para un delta H de 1, o sea, de 0, 1, 2, 3, 4, me salen los valores diferentes a los de la gráfica. Estos de la gráfica está para cada 2 metros. El resultado está para cada 2 metros, pero en la gráfica está ubicado para cada metro. Eso hace variar un montón, Inge. No sé si estoy mal yo o qué fue. A ver, vamos a preguntar a tus compañeros porque obviamente esos detalles no los tengo en la mente. ¿Alguien más ha visto eso? A ver, Adam Brandon Montaño, ¿tú has hecho eso? Disculpe, Inge. Te pregunto si tú has visto lo mismo que acaban de preguntar. Yo no tuve problemas en hallar los resultados, ingeniero. En el ejercicio 3.4 en la gráfica de la descarga, ¿verdad? En la gráfica de incremento de esfuerzos. A ver, vamos a preguntar a alguien más, a Beatriz Sofía Bermúdez. Ingeniero, en mi caso, yo lo resolví, pero no sé si está cada 2 metros. O sea, yo lo saqué cada 1 metro y ayer el promedio de cada metro. No me salió igual que en el libro, pero, o sea, yo dije, ok, estoy haciendo bien, ¿no? Porque no tomo mucho en cuenta lo del libro porque sé que tiene algunos defectos, ¿no? No me coincide, pero yo lo saqué cada metro. Ok. Y Elmer Claure Chávez. Sí, la misma duda, Inge. ¿Y que a qué conclusión has llegado? Que posiblemente haya un error en la solución. Y Fernanda Montaño, ¿qué opina? Igual, Inge, iba a consultar a uno de mis compañeros para ver igual cómo lo había hecho. Ok, entonces a esta altura puedo decir que incremento de esfuerzo es muy fácil y si ahí ha habido un error introduciendo que esto de 2 a 3 metros, etcétera, etcétera, he puesto 2 o lo que sea o algo ha pasado, es posible, es posible. Entonces seguramente hay un error porque todos han encontrado diferente, ¿no? Entonces ponen el valor adecuado. Bien, ¿otra cosa? Gracias, Inge. Y una última cosita. Para el ejemplo 3.5, que nos dan datos del sigma de preconsolidación y hallando el sigma inicial, reemplazando eso en la relación OCR, nos sale, a mí me sale 1.16, que más se acerca a un suelo normalmente consolidado, pero en el libro está resuelto con un suelo
sobreconsolidado. No sé si ese 1.16 se redondea directamente o se le acerca al 2, que más bajo mi punto de vista se acerca a lo que viene siendo el 1. Yo tomé como normalmente consolidado, pero no sé si eso podría ser algún error mío, el haber tomado como el normalmente consolidado y haber acercado al 1 en vez del 2. Burland habla de que por un lado no puede tener una arcilla que sea blanda o una arcilla que sea rígida. Y dice en la arcilla blanda considere que el asentamiento total es 1.1 del asentamiento por el método odométrico, 1.1 de este asentamiento. Y en la rígida considere eso de ahí. La diferencia es el 10%. Muy bien. ¿Dónde entra lo sobreconsolidado aquí? En este criterio no entra. ¿Verdad que no entra? Entra solo blando y rígido. Entonces, si uno como criterio dice, en este ejercicio voy a suponer que un OCR de 1.16 me lleva a un criterio de considerar que esa arcilla es rígida, entonces está bien, el asentamiento es ese de ahí. Y si otra persona dice, no, realmente yo creo que es blando, pero noten ahí, o sea, creo que actúa de forma rígida y blanda, entonces voy a poner el 1.1. Podríamos decir que una u otra persona está bien, ¿no? Simplemente, simplemente uno ha tomado una decisión. ¿Ok? Así debe verse ese criterio. ¿Te queda claro? Sí, Inge, pero para calcular justamente el asentamiento odométrico es muy necesario también tomar en cuenta si está normalmente consolidado o sobreconsolidado para elegir alguna de las ecuaciones. En el libro eligió En bueno, ese las caso, ecuaciones perdón que interrumpa para no sí, ir muy lejos, en ese caso uno no considera ese valor, uno simplemente calcula exactamente ese valor y calcula exactamente este otro valor y conoce con 2 decimales cada uno de esos resultados. Y para eso uno tiene, por decir, una gráfica y en esta gráfica E, en función del esfuerzo efectivo en escala logarítmica, uno tiene una gráfica de ese estilo. Bien, y esta pendiente es C sub S o C sub R y esta pendiente es C sub C. Y este valor es el sigma prima C. Consecuencia, si yo en mi incremento estoy con sigma prima cero aquí y este otro valor me lleva aquí, entonces la ecuación que va a comandar ese asentamiento, que me va a dar el asentamiento, va a tener un C sub S. Ahora, ¿qué pasa si es que esto va un poquito más allá? Mucho. Entonces la ecuación también tiene que tener C sub R. Deme un segundo, voy a responder una llamada. Deme un minuto.
Muy bien, disculpen por favor. Entonces, para responder la idea, estamos mencionando de que aquí uno necesita saber si es sobreconsolidado o no como nombre, solo necesita saber dónde a dónde se ha movido en la curva. Entonces es obvio que la ecuación que voy a necesitar en este punto tiene que ver con un CS y esta otra tiene que ver con un CS y un C sub C, esta otra, ¿no? Y eso es lo que estaba anotando aquí, un C sub C. Y si ese punto es un poquito ahí o más chiquito ahí, no importa. Simplemente tengo que usar la ecuación que también tenga C sub C. Creo que eso debería responder a la pregunta, pero dime si estoy bien. Eso está entendido, Inge, pero tenemos tres ecuaciones de asentamiento cuando tratamos este tipo de casos, y uno de ellos es el normalmente consolidado, que solamente toma en cuenta el C sub C, como debe de ser. Entonces, mediante ese OCR que he encontrado 1.16, que lo he asemejado más a un suelo normalmente consolidado, yo únicamente he utilizado la ecuación del asentamiento para normalmente consolidado. Eso hace variar, pero infinitamente grande, inmensa es la variación cuando nosotros tomamos un suelo sobreconsolidado. Entonces yo quería saber si cuándo es prudente elegir normalmente un sobreconsolidado cuando tenemos este tipo de relación OCR, que se pasa un poquito con el 1. Tú dices, no nos olvidemos que también hay el caso de ir de el punto verde al punto verde, en que solo involucra una curva. En ese utilizo C sub C. Está bien. O sea, no hay problema. Si voy de un punto a este o de este al otro, ahí veo las pendientes que involucran y esas son las tres ecuaciones que tú tienes, las pendientes que involucran. Si solo involucra esta pendiente, una ecuación. Si solo involucra esta pendiente, otra ecuación. Y si involucra ambas pendientes, la tercera ecuación, utilizas la que corresponde. Sí, está bien, Inge. Entonces, está bien, gracias. En otras palabras, para que todavía hay cierta duda, pues has usado mal, la única opción que tenías era la de dos pendientes y has usado la de una pendiente, ¿no? Pero la única opción con OCR 1.16, según entiendo, era esa de dos pendientes. O al revés, lo que sea, pero es solo eso, ¿no? No importa más. En otras palabras, verás, si tú estabas aquí en este punto, hagamos ese más, cambiemos una vez más el color y ahora pongamos este de acá. Y digamos, yo estoy aquí o estoy ligeramente por acá. Entonces, cuando yo compare mi esfuerzo máximo con el actual, estoy hablando de que el OCR, no en este caso, no el segundo, borro el segundo, el primer caso. Cuando borro esto amarillo, entonces, y ya borré la otra línea, ni modo. Entonces, si estoy en este amarillo y el sigma prima C es ahí cerquita y los OCR es 1.05, bueno, estoy en esa línea ahí. Ahora, ¿qué vale el incremento que le voy a dar y dónde llego? Si sigo, aunque sea chiquito ahí en la misma línea, la ecuación que tiene es CC. Pero si ya el incremento me ha llevado a la otra línea, entonces la ecuación que tiene CS y CC. ¿Eso aclara más? Sí, gracias, Inge. Muy bien. Y después de eso, hemos visto que ha habido ensayos y
se ha comprobado cuál es el mejor método y la conclusión, ninguno es el mejor método. El libro de Bowles dice, simplemente calcule el valor de en la ecuación que usted quiera, con la que se sienta más cómoda, y ese está bien. Pero uno no puede decir, entonces el valor cuando sale 338.15 es 338.15, porque si cambia esa ecuación le va a salir 320.18 y en el otro le va a salir 415.11. Entonces nunca pensar que ese es el valor exacto, es una ecuación que le permite estimar la capacidad de apoyo. Eso es lo que hemos aprendido. Si quiere hacer el promedio, está bien. Luego hemos hablado de inclinación. Hemos dicho, ¿qué es inclinación? Una carga horizontal. Nuestra vertical, que es la común, todo lo que hemos hecho, es esa. Una capacidad de apoyo, pero si hay una fuerza horizontal, un ángulo, entonces cambia la capacidad de apoyo. Y en la capacidad de apoyo nosotros tenemos Meyerhof y se introduce el valor de I. Luego Hansen, que se maneja como HLHB, donde se introduce el valor de I. Y ahí aparecen dos ecuaciones, además el factor de S, que depende de I. Y el método de Bessich muy parecido, ¿no? Bien. Y hemos agregado la excentricidad, Q máximo, Q mínimo, y entendemos que hay una diferencia de aplicaciones y a través de eso el método de Meyerhof, el método de Hansen con B' y L' y el método de Bessich que influye en el término S y en el término B' del tercer término. Y hay un ejemplo 3.6 de la clase anterior a esta clase. Y dice, bueno, con esta zapata, con esas condiciones, considere Meyerhof, considere Hansen y considere Bessich. Han resuelto este problema y quizá tienen algún comentario o una pregunta. Y después hemos visto que cuando hablamos de excentricidad aparecen otros métodos, simples ecuaciones las vemos así, y este otro método de estos autores, quizá Heiter y Anders, y con diferentes secciones y un ejemplo 3.7 para aquello. Igual han resuelto aquello y posiblemente tienen alguna pregunta, pueden hacer sus preguntas. Y finalmente, vean que en su texto, en el Classroom dice, por favor, suba esta tarea. Como siempre, ¿no? Él dice, tenga cuidado, entre del 3.1 al 3.7, cada hoja su nombre, su firma, su nombre, la fecha, resuelve y al final pone su firma. Hace eso para los 7 ejercicios, los sube tranquilo, no copia, resuelve y tiene cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene?
En este momento son las 16:23, se ha habilitado eso ya desde el principio de la clase. ¿Pueden decirme hasta qué hora pueden subir sus ejercicios? 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. Eso involucra unos 37 minutos más. Si uno dice, ay, no me había dado cuenta, ahora dése cuenta y puede subir esos ejemplos. ¿Por qué? Porque la tarea era hasta las 4 menos cuarto en formato PDF, ¿no? Entonces ya está listo, es solo cuestión de subir. Si dicen, uy, tengo 35 minutos, está bien, se suben 5 minutos, no hay problema. Si algo pasa en 10, si algo pasa en 15, si es demasiado en 20. Claro, cuando uno no puede subir, cuando no ha hecho, empieza a copiar esas cosas, eso es otra charla, ¿no? Entonces, esa es la idea. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Muy bien. Entonces, ¿qué otra variación puede haber a lo que ya hemos visto? La siguiente foto nos ayuda. Decimos, es posible que la fundación no esté ubicada de forma horizontal, sino inclinada con un ángulo eta, la base. Y adicionalmente es posible que la tierra al lado no sea horizontal, sino inclinada con ángulo beta. Entonces vamos a decir, es posible que haya una inclinación de base referida a este ángulo y hay una inclinación de talud referida a ese ángulo. Y aparte, en esta situación puede haber V, H y adicionalmente la excentricidad. Eso involucra todo. Solo hay dos métodos que tienen esta consideración, Hansen y Bessich. Y ambos introducen para esta consideración G, en inglés el terreno, y B, en inglés la base. Y solo es cuestión de añadir un GC, un GQ, un G gamma a la ecuación, con este ángulo beta de la inclinación del terreno, entra aquí, por lo tanto, factor asociado con el terreno. Y adicionalmente este otro factor, y ahí aparece. Por supuesto, por alguna razón, cuando hablamos de esa inclinación es que la carga vertical va perpendicular a esa superficie horizontal paralela, ¿no? Eso determina que hay esa inclinación, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y este es el factor de base. Por lo tanto, el método de Hansen es muy simple. El método de Hansen dice, igual que siempre, vea si está calculando las condiciones drenadas o las condiciones no drenadas. Si son condiciones drenadas, involucra un C', un Q asterisco prima y un gamma prima. Si está considerando los factores de forma, involucra un S, C, un SQ y un S gamma. Adicionalmente, involucra un DC, un DQ y un D gamma, y si hay inclinación, un I
C, un IQ y un I gamma. Pero ahora, además, el método de Hansen puede ir más lejos si hay inclinación de la base o hay inclinación de el terreno con un G y un B, un G y un B, un G y un B en C en gamma. Y por supuesto, el método dice, y si son condiciones no drenadas, ahí aparece el B y el G. Y aquí están las ecuaciones, los factores de terreno y los factores de base. Y ahí aparece el ángulo asociado o lo que corresponda. No hay problema. Esos son los coeficientes que pueden entrar ahí que cambian mi factor de seguridad. Es muy, muy fácil. En ese caso, en el método de Hansen con toda la inclinación y todo, nunca me olvido que a partir de eso aparecen los coeficientes para un H y un H en B y un H en L. Entonces, de ahí que esos valores de Q en forma general vienen con todos los factores, ahora todos los factores, pero tienen que ser 2 en B y en L, donde corresponden B y L, que es inclinación, y S. Y ahora si le agregamos G y B, está bien, G y B son el mismo. G y B el mismo, G y B el mismo. No importa que sean dos ecuaciones, el QU en... Vamos a poner eso, el Q en B o el Q en L. Bien. Y el método de Bessich igual involucra agregar los factores GB y así tenemos la completa S, D, I, G, B. Los S, D es igual que antes, los I con M's y ahora le agregamos el B y el G para esa condición. Igual, drenado, no drenado, dos ecuaciones, etc. Fácil, solo es cuestión de ver las tablas. Y ahí aparece la comparación de métodos otra vez, la que hemos mostrado aquí, que es la tabla 326, y queremos ahora pensar en la tabla 327. La tabla 327 dice criterio para la elección de ecuaciones. Ya hemos dicho algunas cosas, ahora vemos más detalle. Terzaghi, Hansen, Meyerhof, Bessich, Hansen y Bessich. Dice Terzaghi, suelos muy cohesivos donde DF es menor que B, donde DF sobre B es menor que 1, sobre todo cuando se requiere una estimación rápida de Q sub U, estimación rápida de Q sub U. Superficial. No debe ser usada para casos en que se presentan zapatas sometidas a momentos o fuerzas horizontales, porque la ecuación no considera nada de eso. O para zapatas fundadas en bases inclinadas o en la superficie de un talud, porque no tiene ninguno de esos factores. Listo. Hansen, Meyerhof y Bessich puede ser usada en cualquier situación, dependiendo la familiaridad que tenga el usuario con cualquiera de los métodos. Hansen y Bessich cuando la zapata es fundada en una base inclinada o en la superficie de un talud o cuando DF sobre B es mayor que 1. En otras palabras, pueden utilizar esto en inclinado y excéntrico. Y la última, solo Hansen y Bessich cuando además esté inclinada en la superficie. En otras palabras, si la ecuación tiene el factor adecuado, se puede utilizar. Eso es todo, ¿no? Bien, no hay nada más complejo. Por supuesto, ahora uno dice, quiero practicar un poquito, entonces aparece el ejemplo 3.8. El ejemplo 3.8 dice, para la figura 331,
se pide determinar la máxima capacidad segura de apoyo utilizando los métodos de Hansen y Bessich con un factor de seguridad de 4 sobre la carga bruta. Y ahí está, una inclinación eta. El talud no tiene problemas, pero sí hay esa inclinación. Y tiene la horizontal 200, una vertical, aquí no aparece el valor, dice el espesor es 0,3 y de aquí a aquí hay 0,3 y de aquí a aquí hay más. Entonces uno dice, a ver, ¿dónde tendría yo que calcular el valor de Q asterisco, por ejemplo? Tendría que entrar a este lado. ¿O tendría que venir a este lado? ¿Qué dirían ustedes? ¿Utilizarían el caso 1 o el caso 2 para calcular el Q asterisco de la ecuación? ¿Están copiando sus ejercicios hasta el 3.7? El primero, Inge. A ver, Aldana, ¿tú qué dices? Harold César Aldana. ¿No está Harold César Aldana? Adelante, Inge. Estoy acá. Bien, entonces respóndeme la pregunta. Dígame, Inge. No lo escucho bien. ¿Estás o no estás en clases? Sí, estoy en clases, pero justamente un momentito me he levantado. Bien, se te ha levantado, ya estás. Jamil Napoleón Zambrana. ¿Es el caso 1 o el caso 2 el que debes usar aquí? Zambrana no está copiando el ejercicio. Jamil Napoleón Zambrana. Nada. Jamil Napoleón Zambrana. Nada, Jamil Napoleón Zambrana. Está Giovanna Blanco Sarabia. Nada, Giovanna Blanco Sarabia.
Una vez más, Giovanna Blanco Sarabia. Está Junior Iván Zurita. Sí, Inge. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Caso 1 o 2? Diría que caso 1, Inge. Pregunta ahora Leonel Rivero Pérez. El 1 igual, Inge. A María Fernanda Vidal. El 1, Inge. Noemar Fernando Aguilar. Noemar Fernando Aguilar. Y ese también el caso 1. Rimer Vía López. No está Rimer Vía López. Nada Rimer Vía López. Santiago Sánchez. Buenas tardes, Inge. El caso 1. Ok, Shirley Suaznavar. Buenas tardes, Inge. Igual el caso 1. Y Yuri Paniagua Aquino. El caso 1, ingeniero. Bien, todos han coincidido en el caso 1. Vamos a preguntar un hito más. Alfredo Mamani. Buenas tardes, Inge. El caso 1, Inge. Ok. Entonces vamos a hacer el siguiente dibujo aquí. Vamos a simplemente decir o hacer, como se dice, y decir es posible que haya una falla al corte. Si hay falla al corte, podría fallar por ahí. O podría fallar por aquí. Este es el caso 2 y este es el caso 1. Uno dice, en este sentido, el Q asterisco es más pequeño. Entonces el valor seguramente, porque el Q asterisco es más pequeño en el mismo suelo, va a ser menor el Q sub U del caso 2 que el Q sub U del caso 1. Entonces es más lógico pensar que el Q asterisco que vaya a entrar sea el del caso 2, no el del caso 1. Solo eso.
Muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, todavía está la idea de estratificación del suelo. Todavía tenemos algunos minutos, pero vamos a decir que vamos a simplemente esperar un momento. Vamos a ver eso la siguiente clase con el suelo estratificado. No, de una vez, ¿no? De una vez, el suelo estratificado. Vamos a eso. Entonces decimos, si el suelo está estratificado, eso es diferente, porque hasta ahora había tenido CIFI iguales. Bueno, entonces aquí me dice, ahora hay la posibilidad de tener diferentes estratos, y aquí veo los casos 1. Caso de arcillas estratificadas. Suelos C', estratificados. Y luego estratificado de arcilla y arena. Hay esos 3 casos. Nosotros vamos a considerar en esencia solo 2, el caso 1 y el caso 3. ¿Qué quiere decir eso? Estrato superior menos fuerte que el estrato inferior y estrato superior más fuerte que el estrato inferior. Y el otro caso, arena descansando, este otro. Arena, el 2, no el 3, va. Borro un poquito aquello. Y más bien considero el caso 2. De arena sobre arena o arcilla sobre arcilla. Eso es lo que estamos viendo. Muy bien, y empiezo y digo, voy a considerar arcilla. Si es arcilla, un estrato con una resistencia C sub U1, C sub U2, C sub 3, C sub U3. Un espesor de 1, un espesor de 2 y un espesor de 3. Y sea lo que sea que vaya a pasar, involucra todos los estratos. Por un lado. Caso siguiente, puedo yo estar hablando de suelo arcilloso estratificado, y en estos casos hay ciertas consideraciones de fuerza, no me preocupa mucho. Entro directamente a eso de las arenas y digo, primer método, considero C1 de 1, C2 de 2, C3 de 3 y un arco. ¿Por qué en una arcilla va a tender a formarse ese arco en el suelo estratificado? Y digo lo siguiente, con mucha calma. La mayoría de los trabajos experimentales realizados para establecer métodos para la obtención de Q sub U, en cualquiera de los 3 casos propuestos anteriormente, se basan en su mayoría en modelos realizados por lo general considerando un ancho de fundación de menos de 75 milímetros. Por otra parte, existen varios métodos analíticos, habiendo sido el primero de estos propuesto por Button el 53, quien utilizó un arco circular para encontrar un valor mínimo aproximado, el cual fue encontrado para NC 5.5. El uso de arcos circulares de prueba puede ser fácilmente programado por una computadora para 2 o 3 estratos usando CU para los estratos. Notar que en la mayoría de los casos el método de círculos da resultados razonablemente confiables. Sin embargo, se sugiere que el método de arcos circulares se encuentre limitado a casos donde la razón C2 sobre C1 de los estratos superiores esté en este rango. Entonces dice, muy interesante. Primera idea, simplemente utilice arcos circulares de prueba, pruebe varios arcos circulares de prueba. Va a funcionar en esa relación cuando C es C2 sobre C1. Y dice programado por una computadora. Entonces me dice, va a probar un círculo y fácilmente vea la resistencia ahí y
y considere todas las resistencias. Básicamente, para nosotros significa usar un programa y en ese programa le damos nosotros una carga y probamos una serie de arcos y vemos en cuál el factor de seguridad de esa carga que hemos puesto es igual a 1. Ya vamos a ver más detalles en lo que es estabilidad de taludes. Todavía no nos metemos, pero quiere decir pruebe varios arcos hasta que encuentre uno con ese, y el valor de Q que encuentre ahí para que suceda eso con los diferentes estratos te da la resistencia. ¿Puedo hacer algo ahora con eso? No, porque no tengo el programa, no tengo nada, pero sí entiendo una primera idea, que cuando tengo arcillas y tengo estratos de arcillas, puedo probar varios arcos. Primero, utilizando el programa que utiliza en taludes, solo que una superficie horizontal. Esa es una primera idea del suelo estratificado. Bien, está bien, un concepto general. ¿Puedo ahora utilizar algún criterio específico que me ayude? Sí, vamos a eso. Entonces leamos ese criterio específico. Cuando el valor de CR está muy alejado de este rango, existe una gran diferencia entre los valores de resistencia de los estratos, y uno podría obtener el valor de NC cuando el método propuesto por Brown y Meyerhoff que se haya basado en modelos ensayados. Entonces aquí aparece otro método, Brown y Meyerhoff del 69, además del de arcos. Dice incluso cuando no están muy relacionados los valores de C sub U, pero en general se puede utilizar. Y empieza diciendo, este método va a funcionar para CR menor que 1, que era CR C2 sobre C1, cuando la resistencia de abajo es menor que la de arriba, ¿no? Y también va a funcionar cuando CR es mayor que 1, cuando el estrato C2 de abajo tiene mayor resistencia que el de arriba. Hay esos dos casos. Y este método dice, encuentre el valor de NC. NC. Y ese valor de NC viene dado por esta ecuación. Por supuesto, va a depender de si la zapata es continua, rectangular, y no necesariamente voy a tener todos los casos, pero me dice zapata continua para fundación circular, y aquí me dice NC se puede hallar así. 1.5 de D1 sobre B más 5.14 de CR. Veo el gráfico y digo, aquí está C, aquí está D, entonces hay un primer estrato, una resistencia, hay un espesor, hay un segundo, una resistencia, un espesor, y puedo hallar 1.5 de D1 sobre B para zapata continua más 5.14 de CR. ¿Qué era CR? Está aquí el C2 sobre el C1 y hallado el valor de NC. El NC puede variar para otra fundación, obviamente. Y luego me dice, mire, si el CR es mayor que 1, entonces el NC tiene estas otras ecuaciones. Igual, zapata continua, zapata circular. Y aquí dice un N1 por un N2. Aquí hay un N1 y un N2. El N1, 41405B de 1. Y el otro 414 más 1, 1 de B de 1. Entonces uno puede hallar uno y el otro, luego sumar, multiplicado por 2 y el NC. Pero en esta otra igual puede hallar el NC para circular. Esos valores para estos casos pueden ser tabulados, pero el hecho es que uno puede hallar cualquiera. Pero si no nos fijamos en eso, la clave es esta. A través de las ecuaciones anteriores pueden obtenerse valores típicos de NC. Dichos valores son presentados en esta tabla, o los calculados, debiendo ser los mismos como el factor NC de cualquiera
de las ecuaciones correspondientes a los métodos desarrollados en el presente capítulo. Terzaghi, Meyerhof, Hansen o Vesic. Esa es la idea. Entonces vamos a imaginarnos que estamos utilizando la ecuación de Terzaghi y decimos condición no drenada Q sub U. Tiene que ver con el C sub U, tiene que ver con el NC y con el SC, más el Q asterisco del NQ por el SQ, más el 1/2 del gamma por B por el N gamma por el S gamma. Entonces, como es condición no drenada, estamos en eso, agarramos y decimos ese es 0 porque el N gamma va a ser 0. El NQ en estos casos es 1. Entonces, realmente la resistencia que viene detrás, estoy usando Terzaghi ahorita, pero cualquiera es lo mismo, viene dado por un C sub U, NC, SC, más el Q asterisco, y por el SQ. Y este NC, el único con el que uno queda, es el que puedo calcularlo utilizando o esta ecuación o utilizando alguna de estas otras ecuaciones, o esta de acá o esa de ahí, dependiendo. Si me imagino una zapata circular, entonces utilizo esta relación para zapata circular si CR es menor que 1, si la resistencia de abajo es menor que la de arriba. Y utilizo esta otra ecuación si la resistencia de abajo es mayor que la de arriba, a eso se refiere. Y si la zapata es circular, el N1 es este, por un lado, y la otra ecuación es esta, el N2 es esta. Depende solo de B y de 1, listo. Y multiplico esos factores, los sumo por 2, y ahí está el NC, y ese NC es el que viene esa ecuación. Facilísimo. Esa es la manera en la que yo puedo considerar un suelo estratificado. ¿Preguntas hasta acá? Ahí deme un segundo, voy a ordenar algo más. Bien, y ahí viene un problema, el problema 3.9. Y el problema 3.9 me dice, mire, usted tiene un suelo CU, 77 es el C1, y luego un suelo C2, 115. Y después vamos a ver esto de acá, pero entiende que hay un D1, 1,22 y un D2 asociado con esta altura acá, y pide hallar la capacidad de apoyo cuando el suelo es estratificado. Entonces hay que ver qué método utilizar. El ejemplo 3.9 agregamos para el cálculo de para la siguiente clase. Todavía nos faltan las arenas, pero ahí vamos a quedar, vamos a decir más cosas muy parecidas, pero primero resolvamos los ejercicios. Hoy lunes
hasta el jueves. Y el jueves vamos a acabar con capacidad de apoyo y hablar sobre el examen de la siguiente semana. Muy bien. Entonces ahora sí, esa es nuestra materia. Con relación a la tarea, ¿algún comentario? ¿Alguien todavía no ha subido y quiere decir algo? Este es buen momento para cualquiera de esas cosas. Bien, entonces simplemente cerramos ahí. Los veo el jueves. Tengan una buena semana. Hasta luego. Hasta el jueves, sí.